Gloria a Dios, qué bien, qué bueno, qué bueno. No te preocupes, los unimos ya en la grabación después. Hemos estado manejando esta idea ya por varias semanas, que encontramos en la parte, en las dos partes de la Biblia, en los dos testamentos. ¿Dónde está esto? Aquí está. Que encontramos en la totalidad de la Biblia esta idea, este concepto de la muerte del justo. Y el problema con la muerte de un justo, como lo fue con los profetas del Antiguo Testamento, como lo fue con el Señor Jesucristo, como lo fue con su iglesia y como lo fue con muchos creyentes después de la primera iglesia, es que revela algo bien importante acerca de la humanidad, acerca de la sociedad donde nosotros vivimos, y eso es la injusticia. Cada vez que una persona justa muere, indica que hay injusticia en el mundo. Hay aquí unas hojitas, si dos personas me pueden ayudar rapidito a pasarlas. Las hojitas nada más, el sobre no. Y también unas plumas que vamos a estar usando en un momentito para un ejercicio que vamos a hacer. Pero hay algo muy interesante, muy curioso y al mismo tiempo muy difícil de procesar, y esto es la muerte del justo. Déjenme ver si puedo encontrar el pasaje este. Mientras terminan de pasar las hojitas, le voy a pedir su atención acá en la pantalla, porque este versículo refleja la actitud que vivimos hoy en día y que se vivió en el Antiguo Testamento y que se vivió en el Nuevo Testamento también. Le voy a pedir a alguien que me ayude a leerlos en voz alta, por favor, a leer el versículo. ¿Por qué mueren los justos? Los justos mueren por resultado de la maldad. Esa es la razón. Los justos no mueren simplemente porque mueren, y habla mucho acerca del mundo en el cual nosotros estamos viviendo, ¿sí? Entonces hemos estado manejando esta idea que de alguna manera la injusticia ha corrompido diferentes partes de nuestra sociedad. Vimos, por ejemplo, la corrupción en el gobierno a través del rey Herodes. Cuando el rey Herodes se vio amenazado con un reino futuro potencial que no le pertenecía a él, ¿qué hizo? ¿Alguien nos puede recordar? Mandó a matar niños menores de 2 años en la ciudad. O sea, ¿a qué punto tiene que llegar la maldad donde un rey manda a matar a niños menores de 2 años? ¿Sí? Vimos también la cuestión en la iglesia o en la religión. ¿Cuál era la actitud de muchos líderes religiosos hacia la persona de Jesús? Nada más agarra mi lado así, bueno, hermano, para ver si le puede rebajar un poquito de por acá. ¿Cuál fue la actitud de muchas personas religiosas hacia Jesús? ¿Cuál era Juzgarlo. Aparte de juzgarlo, Condenarlo, matarlo. O sea, la intención era asesinar a Jesús. Y lo lograron, ¿cierto? Pero después nosotros podemos decir, bueno, eso solamente sucede en gobernadores que se dejan corromper, eso sucede en líderes religiosos que se dejan corromper, pero vimos también el caso de 2 personas del círculo íntimo de Jesús, personas que comieron con Jesús, personas que anduvieron con Jesús, personas que escucharon a Jesús, personas que se dieron cuenta, lo hayan entendido o no, personas que se dieron cuenta que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús había venido para salvar y para entregar su vida en rescate por muchos.
Sin embargo, estas dos personas, y lo podemos incluir a todos los discípulos, pero vimos solamente el caso de dos personas, Judas y Pedro, donde los dos toman decisiones muy repentinas al punto donde Jesús es traicionado y abandonado. Judas lo traiciona abiertamente, Jesús sabiendo que era el que lo iba a traicionar, pero Pedro lo abandonó también por medio de la anunciación de Jesús. Jesús sabía lo que iban a hacer. Jesús lo sabía exactamente lo que iban a hacer. Y Jesús, déjeme decirle, lo permitió. ¿Qué hace? Yo sé que esa es una pregunta redundante, repetitiva, pero es intencional. No crea que no tengo nada que decir. ¿Qué hace la muerte de una persona justa? Revela lo que hay en el corazón humano y nos ayuda de alguna manera a tratar de creer, de procesar este anunciamiento que encontramos en los primeros capítulos de Mateo, donde dice que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Hay diferentes tipos de salvación. Hay la salvación para tener vida eterna, donde recibimos a Jesús y donde nosotros tenemos o recibimos la seguridad de que vamos a pasar toda una eternidad con Jesús. Esa es la salvación para tener vida eterna. Somos salvos de la condenación eterna, del castigo eterno. Pero hay otra salvación donde somos salvados de nuestros pecados, de la corrupción de nuestros pecados, de lo que nuestro pecado puede producir en nosotros, en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Como decía el hermano, hay que orar por nuestros hijos y por nuestras familias para que conozcan a Dios. Porque ¿dónde es que una persona, una familia, un matrimonio se encuentra seguro? En Dios. ¿Cómo es que un matrimonio, una familia, una persona, un hijo, una hija puede encontrar seguridad para no perderse y para no provocar que sus propias acciones le destruyan? En Dios, solamente en Dios. Entonces veamos esta idea primero de dónde viene la justicia. Pero antes de ver de dónde viene la justicia, vamos a ver de dónde viene la injusticia. Lo establecimos brevemente la semana pasada, pero vamos a establecerlo nuevamente para que nosotros podamos hacer la ilustración que tenemos en mente. En primer lugar, ¿por qué abunda la justicia? El versículo que nosotros leímos hace tiempo, donde dice que mueren las personas justas y a nadie le importa, y que la injusticia que mata a las personas justas revela la maldad del corazón humano, se escribió hace miles de años. No es un asunto que nosotros venimos viviendo ahora, ¿verdad? Esta declaración famosa de que vamos a hacer a América grande una vez más es una declaración un poco controversial, porque si vemos la historia de los Estados Unidos, vamos a ver una historia que está marcada con muchísima injusticia. Y si vemos la sociedad en la cual vivimos el día de hoy, vamos a ver una sociedad que está marcada por grandes beneficios, grandes avances, grandes logros, pero también está marcada por la injusticia. ¿De dónde entonces viene tanta injusticia? Alguien que me ayude a leer primero el versículo lo más alto que se pueda, por favor. No se engañe, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Muy bien. Perdón, continúo. Pensé que ya había terminado. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Es importante reconocer que hay dos aspectos, gracias Luis Ángel, importantes de este versículo. Hay un aspecto negativo que viene siendo como una advertencia y hay otro aspecto positivo que viene a presentarnos a nosotros básicamente la solución, el antídoto a la injusticia que nosotros estamos viviendo en el mundo. Pero para empezar, nos declara primeramente de dónde es que se produce tanta injusticia. El que siembra para agradar su carne, de esa misma carne cosechará ¿qué? Esta palabrita destrucción viene de una palabra griega que significa corrupción, deterioración, pudrición, perecer, corruptibilidad, ruina espiritual, depravación, corrupción moral.
Es básicamente el mismo concepto cuando compramos una fruta muy nueva, muy recién, que se ve hasta agradable para comer. No la fruta prohibida, ¿verdad? Pero la fruta que compramos en el mercado, cuando hacemos mercado, pero la dejamos ahí un tiempecito, una semana, 2 semanas, y no se convierte tan agradable. Mire qué tan agradable es la fruta que acaba que está en la pantalla. ¿Le dan ganas de darle una mordida? Es el mismo concepto que está manejando el autor de este versículo. Y está diciendo que de la misma manera como dentro de la fruta hay algo que corrompe a la fruta, que hace que la fruta se pudra, hay algo en el ser humano que hace que el ser humano se corrompa. ¿Por qué llega un rey, como el rey Herodes, a causar tanto daño al punto donde se decide asesinar a los niños menores de 2 años en una ciudad? ¿Por qué llega a ese punto? O sea, ¿será que este hombre nació de plano malo? Fueron decisiones pequeñas que a lo largo de su vida fueron corrompiendo su juicio y su corazón. Decisiones pequeñas. Herodes no nació corrompido. Herodes no nació malvado. Nosotros podemos denominar a muchísimas personas de diferentes formas cuando las observamos haciendo el mal. Pero ese mal empezó en algún lugar y empezó en el corazón. Es lo mismo que dice Jesús cuando dice, está teniendo una conversación con sus discípulos y llegan los líderes religiosos, estos líderes religiosos que querían matarlo, que querían asesinarlo, y tienen un problemita porque los discípulos estaban comiendo y no se lavaron las manos. Y entonces empiezan a ser juzgados por los líderes religiosos porque no se habían lavado las manos. Y Jesús les da una enseñanza muy importante. Dice, ¿no entienden que lo que entra en la boca no contamina al cuerpo, sino lo que sale de la boca contamina al cuerpo? Porque sale del corazón, de aquí. Cuando usted vea a una persona haciendo algo malo, cuando usted se entere en las noticias de que algo malo sucedió, de aquí salió. El mal no es algo que está aquí, solamente en la mente. Es parte de la esencia humana. La esencia humana, de la misma manera como usted quizás no lo note, ¿verdad? Quizás usted se encuentra con personas muy lindas, muy amables, pero dice algún dicho, corazones, caras vemos, corazones no sabemos. ¿Sí? No lo sabemos, hermano. Lo que sale del corazón del ser humano es lo que corrompe al ser humano. Ese es el concepto que se está manejando aquí. Entonces, ¿cómo empieza? Una pequeña decisión a la vez. Una pequeña decisión de maldad. ¿Cómo llega un líder religioso que se supone que tiene que servir a Dios, que se supone que tiene que conocer a Dios, que se supone que tiene que guiar al pueblo a entrar al reino de Dios, al punto de querer asesinar a una persona? Una decisión a la vez. Las decisiones que tomó salieron de su corazón. Salieron de su corazón y contaminaron su vida. En la Biblia hay unos casos muy extremos, pero esto es un aspecto de la Biblia que debería de agradarnos, porque la Biblia no nos va a esconder la condición humana. Al contrario, va a revelar la condición humana para mostrarnos a nosotros cuál es la verdadera situación del ser humano. Porque de repente las cosas pueden marchar bien y a nuestra vista, a nuestra apariencia, nosotros podemos decir, no, todo está bien. Pero la pregunta es, ¿hemos sido salvados de la maldad que hay en nuestro corazón? Esa es la pregunta. Yo el domingo compartía un ejemplo donde uno de mis sobrinos que vivía con nosotros, de alguna manera se pinchó con algo, se encajó algo pequeño en el pie y eso se le infectó. ¿Y sabe cómo empezó eso? Con un puntito negro, una ruedita negra, chiquita, pequeñita. Pero lo dejó, no lo atendió y esa cosa se convirtió como una pelota de golf, básicamente de ese tamaño, que salía de su pie, no podía caminar y estaba completamente infectado y la bacteria se había pasado ya a su sangre. De tal manera que potencialmente era algo de lo cual podía morir, si no se atendía urgentemente. Pero mi pregunta es, ¿por qué esperar a que las cosas lleguen a ese punto?
¿Por qué esperar a que nuestros hijos comiencen a ver, a sentir las consecuencias, a experimentar las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos? ¿Por qué no recurrir a aquel que puede salvarnos de nuestros pecados? Mi pregunta para ti es, ¿has sido salvado de tus pecados? Vamos a ver. El caso de Noé, nosotros sabemos que Dios llamó a Noé, conocemos el arca de Noé, sabemos que por las ilustraciones de la escuela dominical, pues es una arca muy linda y todo, pero esto es parte de un juicio de parte de Dios. Y la razón por el juicio de parte de Dios es la siguiente. Escucha lo que dice. Alguien me ayude a leerlo, por favor, para preservar la garganta. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y que la gente había corrompido su conducta, dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por su causa la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Uno puede decir, qué severo Dios, ¿verdad? Qué severo. Que puede uno decir hasta, qué falta de amor, ¿no? Pero ¿a usted le gustaría vivir en un lugar donde toda la tierra está corrompida y está llena de violencia? O sea, solamente póngase en los zapatos, eso es todo. Póngase en los zapatos. Para poder tener una perspectiva objetiva y sana, pongámonos en los zapatos, ¿no? Toda la tierra, dice toda la tierra. Toda la tierra había corrompido su conducta. Y esa es la razón por la cual Dios toma esta decisión drástica. Veamos otro caso, el caso de Sodoma. Este pasaje es largo, pero nos va a ayudar mucho a entender, nos va a ayudar muchísimo a entender la función de la maldad y el desarrollo de la maldad en la vida de las personas y de la sociedad. Alguien que me ayude a leerlo, por favor, y se pueden turnar si se cansa. Caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado en la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Dijo: por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. No, gracias, respondieron ellos. Pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto les insistió que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot preparó una buena comida, le hizo panes sin levadura y ellos comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban allí presentes. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos fuera, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Ahora, déjeme decirle una cosa. Yo sé que hay muchas cosas que nos pueden alarmar acerca de este pasaje, pero yo quiero compartirle algo y quiero que me preste atención en este caso. A mí lo que me alarma es esta frase que dice aquí. Déjenme la encuentro. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban ahí presentes. Todo el pueblo. ¿Usted piensa que esos hombres iban a tener relaciones sexuales voluntariamente con todo el pueblo? ¿Usted piensa que lo que ellos iban a hacer iba a ser aceptado por ellos y ellos iban a consentir? ¿Por qué llega un pueblo a ese punto? Dice todo el pueblo. Yo no sé exactamente lo que te incomoda acerca de este pasaje, pero a mí lo que me incomoda es esto. Y podemos hacer muchos análisis acerca del pasaje, podemos enfocarnos en unas cosas y podemos excluir otras cosas. Pero lo cierto es que en toda la Biblia se habla cómo Dios dio oportunidad para que ciertos pueblos se volvieran a Él. En toda la Biblia vemos cómo Dios
enviaba personas, enviaba profetas, enviaba personas que les hablaran de su palabra para que la gente voluntariamente tomara la decisión de volverse a Él. Si no vemos este punto alarmante, creo que estamos siendo muy exclusivos con la Biblia. Estamos siendo relativos, no estamos considerando la totalidad de todo. ¿Y sabe qué? Hay un grave peligro con eso. Porque cuando nosotros recibimos ese tipo de trato, nos molestamos. Supongamos que Erickson me dice algo y yo solamente escucho la parte primera que Erickson me dijo, pero no escucho la segunda. ¿Estoy siendo yo fiel con escuchar a Erickson? ¿Estoy siendo honesto con escuchar a Erickson? Si Erickson me dice, pastor, yo quiero ir a la iglesia, pero a mí no me gustan los cantos. Digo, perfecto. Tengo que escuchar todo lo que está diciendo. ¿Sí? Tengo que ver por qué es que no le gustan los cantos. De repente tiene una mala experiencia con los cantos. ¿Sí? Hay otro pasaje que accidentalmente borré la imagen, o la parte de que es un pasaje de un levita. Un levita era una persona que pertenecía a la tribu de Leví, y los levitas regularmente eran las personas, no todos, pero muchos de los que, todos los que eran elegidos para cargar con las cosas sagradas de Dios cuando Dios levanta un tabernáculo, una tienda gigantesca donde el pueblo ofrezca adoración y donde el pueblo ofrezca sacrificios. Este hombre estaba haciendo un viaje y estaba lidiando con dice la Biblia, es concubina, era como una esposa. Es una tradición que no se practica hoy, el día de hoy. Es una parte cultural que no se practica el día de hoy, ¿sí? Pero sucede esto. El hombre está lidiando con la mujer le es infiel y está considerando llevarla de nuevo a su casa, o sea, ir y reconciliarse con ella. El hombre pasa tiempo con el papá, pasa tiempo en la casa del papá. El papá por alguna razón lo quiere detener y por muchos días lo logra detener. Dice, mira, el viaje es largo, detente un momento, no salgas todavía, recarga las energías, recobra las energías, come, bebe, vamos a disfrutar esta noche, ya es tarde. Por alguna razón el hombre no lo quiere dejar salir, pero el texto revela al final después por qué no lo quiere dejar salir. Sucede que llegan a una ciudad, a un pueblo, y sucede lo mismo, sucede el mismo incidente. Un buen grupo de personas llegan y tocan a la casa y quieren que la persona de la ciudad que lo hospedó, lo suelten, igual, para que tenga relaciones sexuales forzosamente con ellos. ¿Y cuál es el punto de esta historia? ¿Sabe lo que sucede? Para librarse, el hombre termina sacando a su concubina, la persona con la que se había comprometido, y la concubina es abusada sexualmente toda la noche. Y cuando raya el alba, cuando está amaneciendo, la mujer por alguna razón logra llegar a la puerta de la casa donde vivían, y el hombre se da cuenta, ve la condición en la que está, y ¿sabe lo que hace el hombre? La regresa a su casa, y la mujer muere, la cortan en pedazos, y el hombre esparce sus restos por las 12 diferentes tribus de Israel. Y lo hizo precisamente para alarmar al pueblo. ¿Estuvo bien? Claro que no estuvo bien. Pero hubo una advertencia cuando Dios sacó al pueblo de Egipto. No imiten las costumbres de las otras naciones. Fue una advertencia muy clara: no imiten las costumbres de las otras naciones. Era una tribu de Benjamín. Cuando toda la gente empieza a descubrir los restos del cuerpo de esta mujer, cuando todas las tribus se comienzan a enterar de lo sucedido, estuvo así de que la tribu de Benjamín fuera exterminada. Es decir, que no hubiese benjaminitas, hermano. Porque fue tanto
el disgusto del pueblo de Dios y fue tanta la atrocidad que había sucedido que toma la decisión el pueblo de atacar a la tribu de Benjamín, su propio pueblo. ¿Cómo es que llega una sociedad a ese punto? Con acciones pequeñas, tomando decisiones pequeñas, tomando decisiones que parecen agradables. Ninguna sociedad, ningún pueblo, ningún grupo de personas se levantan y dicen, vamos a hacer esto. Eso fue progresivo. Y sucedió al tomar decisiones que iban contrarias a la voluntad de Dios. De esa manera sucedió. Hasta que ya es demasiado tarde, hasta que ya no le importa. Si vemos el caso de Noé, no les importaba que había violencia, hermano. Sí, la gente moría. Claro que va a morir. En una sociedad donde todo lo que hay es corrupción y violencia, mucha gente va a morir, pero no les importaba. Algunos estudiosos de la Biblia especulan, esto es una especulación, esto no está en la Biblia, pero algunos estudiosos especulan que la razón por la cual estaban tan fascinados con los forasteros que venían de afuera era precisamente porque estaban buscando algo nuevo. Estaban buscando algo nuevo, estaban buscando algo diferente. O sea que el conocimiento de la intimidad sexual ya era muy común entre el pueblo. Y esta es una especulación, esto no es algo que se encuentra en la Biblia. Esa es la razón por la cual era tan insistente la demanda de sacar a estos forasteros, a estas personas que recién habían llegado. Porque ya no había una persona nueva con quien pudieran compartir. ¿Sí? Es bien importante que nosotros el día de hoy identifiquemos, porque podemos decir, bueno, eso le pasó al pueblo de Israel, eso le pasó a los pueblos que Dios en su justicia quiso juzgar por la corrupción que había experimentado. Pero es que es algo vigente. Vimos un versículo del Nuevo Testamento y lo ilustramos y vimos su veracidad con pasajes del Antiguo Testamento. Entre esos pasajes del Antiguo Testamento y el versículo del Nuevo Testamento hay aproximadamente 5,000 a 6,000 años. Algunos estudiosos dicen probablemente más. Y la situación no ha cambiado el día de hoy. No ha cambiado el día de hoy. ¿Cómo que no ha cambiado el día de hoy? ¿Usted ha escuchado la situación del tráfico sexual? ¿Usted ha escuchado casos muy complicados de violencia doméstica? Esta mañana estaba escuchando un testimonio, no cristiano, pero estaba escuchando un testimonio de una persona, una familia. El hombre se divorcia de una mujer porque la mujer tenía un bagaje tremendo. Había estado arrestada, tenía asunto de drogadicción, tenía problemas con la ley y más aparte ya tenía una pareja. Se divorcia, ellos piden custodia de la niña, obtienen custodia de la niña y a la mujer el juez le ordena pagar manutención para la niña. Estamos hablando de una niña de aproximadamente 7 años. Reciben la manutención de la niña y todo está bien aparentemente. Él conoce a otra persona, se casa con esta persona adopta a la niña, esta mujer adopta a la niña como su mamá legal, y están viviendo bien y aparentemente están experimentando el final feliz, ¿verdad? No el final feliz que tanto se menciona en las redes sociales. Están experimentando una historia feliz. Están experimentando básicamente el sueño que los dos quisieron tener. Y la niña obviamente está muy gracias. Encariñada. Sí se ve que están poniendo atención, ¿verdad? Wow, qué tremendo. Está muy encariñada con los dos. Y de repente, una noche, alguien entra a su casa y le disparan al hombre. Y el hombre muere.
Y por un buen tiempo, no solamente los tortura esa experiencia a la mujer y a la niña, sino que la policía inculpa a la esposa y piensan que ella lo asesinó y tienen que pasar por todo ese tipo de investigación donde ella por muchos meses, no sé si fue años, la consideran culpable del asesinato. Hasta que finalmente la niña comienza a recordar y se dan cuenta que la niña recordó haber escuchado a alguien entrar en la casa y comienzan a investigar a la ex esposa y comienzan a investigar al novio. Y la policía finalmente descubre el motivo por el cual el hombre fue asesinado, dejando una hija que lo necesita y una esposa que recién había acabado de casar con él. ¿Sabe cuál fue la razón por la cual fue asesinado? Para ya no pagar manutención. ¿Cómo es que eso sucede en nuestra sociedad y no nos alarma? ¿Cómo es que ese tipo de cosas suceden y no tenemos ningún problema con todas las cosas que pueden facilitar un suceso de esta índole? ¿Sabe la razón por la cual este tipo de cosas sucede? Porque no hemos sido salvados de nuestros pecados, porque la humanidad no ha sido salvada de sus pecados. ¿Cuáles son los pecados que el Señor, que Dios, el Señor, nuestro Salvador, nuestra ayuda, nuestro consuelo, presenta en la Biblia? Primero están los pecados de carácter, la ira, el enojo. Y Jesús lo lleva mucho más allá. Dice, si le dices fatuo o tonto o estúpido o idiota a tu hermano, ya eres merecedor del castigo. O sea, Jesús declara este pecado no solamente como la acción, sino Él dice, hay un problema si en tu corazón está la intención de descargar ira en la vida de otra persona, al punto de dañarla y al punto de destruirla. Porque ese tipo de insultos viene de una ira que es incontrolable. La Biblia dice que la ira de Dios no puede obrar la ira del hombre no puede obrar la justicia de Dios. O sea, una persona airada no puede hacer la voluntad de Dios. Hay una diferencia entre el enojo y la ira. El enojo es una emoción normal con lo cual fuimos creados. Cuando lo experimentamos nos dice que algo está mal, pero la persona que tiene control de lo que va a hacer con ese enojo somos nosotros. Y la persona que es responsable de lo que vamos a hacer con ese enojo somos nosotros. El chisme, la calumnia, la difamación, son pecados delante de Dios. La estafa, ya cosas más escandalosas. El robo, cosas más escandalosas. El codiciar, cosas que no tengo. Y disponerme a hacer cualquier cosa para conseguirlas. El juzgar a otros sin juzgarme a mí mismo. ¿Sí? Es un problema grave, problemas de carácter. La doble vida, o sea, en un lugar soy de una forma y en otro lugar soy de otra forma. Con una persona soy de una forma y con otra persona soy una persona completamente diferente. Completamente diferente. Voy a terminar y doy una ilustración de esto. El pecado de las adicciones. ¿Por qué es un pecado las adicciones? Muchas sociedades lo han denominado como una enfermedad y debería de tratarse como una enfermedad porque hasta cierto sentido es una epidemia. Pero fíjate lo que hace una persona que tiene una adicción. Y no necesariamente las adicciones que nosotros comúnmente reconocemos, sino adicciones, por ejemplo, como a la comida. La adicción, por ejemplo, al sueño. En el momento que una persona dice estas cosas, esto que yo voy a hacer, esto que voy a consumir, me va a dar refugio, esto que yo voy a hacer se va a convertir en lo que me consuela, en lo que me trae paz, en lo que me trae tranquilidad, en lo que me estabiliza porque mi mente está muy desestabilizada. En ese momento que nosotros decimos eso se convierte en un Dios. ¿Quién te estabiliza? ¿Quién te consuela? ¿Quién te fortalece? ¿Quién te levanta? ¿Quién te da paz? ¿Quién te da gozo? ¿Quién te da alegría? Sino solo Dios.
Y se convierte en una adicción porque sabemos que nosotros necesitamos ese consuelo, necesitamos esa paz, necesitamos ese control propio que requiere nuestra mente, que requieren nuestras emociones. No, manita, es que yo si no como estoy así agitada o agitado. No, o sea, entonces las adicciones toman el lugar de Dios y se convierten en un tipo de idolatría. La Biblia, que traduce la palabra hechicería, ¿sabe qué palabra es? Fármaco. Y algunas personas estudiosas de este tipo de cosas se atreven a decir y afirmar, esto no lo dice la Biblia, esto es una opinión o especulación, pero dicen que cuando una persona se convierte adicta a algo, está brindando algún tipo de adoración, pero no se lo está brindando a Dios, le está brindando a un espíritu que le provocó esa adicción, que le provoca el estrés, que le provoca el enfado, que le provoca la falta de paz, que le provoca la ansiedad y busca alguna sustancia o alguna cosa o alguna persona. La codependencia también es una adicción. Sin ti no puedo vivir. Tú eres mi todo. En serio. Sucede, hermano. Sucede. ¿Sabe por qué sucede? Porque a mí me pasó. Cuando una persona que yo amaba, entre comillas, mucho, si a la infatuación o a la obstinación le podemos llamar amor, yo literalmente sentía que el aire se me iba. Yo sentía que no podía respirar. Es en serio, es en serio. Pero ¿sabe cuál es la realidad al analizar eso el día de hoy? ¿Cómo fue? Pero más fuerte, pues, sin miedo al éxito. No he comido todavía. Idolatría. Es idolatría, hermano. Eso es idolatría. ¿Sí? El pecado sexual. Dios establece claramente que una persona se puede casar con otra y puede disfrutar, escucha esto, del regalo, del sexo. No vamos a adoptar la postura de la religión popular también, donde todo lo sexual es malo. Pero vamos a adoptar la postura de Dios. Es un regalo que nosotros podemos abrir. ¿Cuándo abre usted los regalos? ¿O usted es una de esas personas desesperadas que no puede esperar a la hora de abrir los regalos en Navidad? ¿O no puede esperar a abrir los regalos a la hora del pastel? Los tiene que abrir ya, cuando todavía ni se lo traen, ya lo quiere abrir. Todavía ni se lo envuelven y ya lo quiere abrir, hermano. El sexo, escuche bien esto, el sexo es un regalo de Dios que solamente se puede abrir dentro del contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Ese es el regalo que Dios tiene para nosotros. Y ese es el contexto en el que Dios se puede abrir. Yo le voy a dar mi opinión personal. Y yo me considero una persona sumamente sensible, ¿sí? A muchas situaciones de la sociedad donde nosotros vivimos. Pero yo le voy a dar una opinión. Si a usted sabe que en un contenedor grande de agua fresca donde están preparando chicha, digamos, ¿no?, con hielo y está acalorado el lugar, pero usted sabe que a esa agua le cayó una gotita de agua de inodoro, usted se lo toma, usted lo vio, tiene sed, está afligido por el calor, vamos a exagerar un poco, tiene días que no ha bebido agua, usted se lo toma. No, pero usted no está en una selva. O sea, usted no puede estar en la... A ver, fíjese,
A ver, no. Vamos a ponerlo del contexto, hermano, porque la situación en la selva es una cosa, la situación aquí es otra cosa. La pregunta es, en la selva no le van a preparar chicha, mi hermano. Bueno, supongamos que la situación está mejor, Cariana. Supongamos, vamos a darte esa flexibilidad. Sabiendo usted que tiene agua de inodoro, usted se lo toma. Si no hay más. Sabe que esa flexibilidad, y yo le dije que le voy a compartir mi postura, esa flexibilidad es la flexibilidad que permite las cosas atrozas que nosotros conocemos el día de hoy. Cuando nosotros escuchamos a una persona que fue violada, a una persona que fue abusada, a una persona que de alguna manera fue afectada traumáticamente, radicalmente, por una experiencia sexual, esa flexibilidad es el tipo de flexibilidad que permite eso. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar y sentir una cosa, pero la fuente de justicia es Dios, no soy yo. Y yo tengo que decidir quién va a ser mi amparo, quién va a ser mi refugio y quién va a ser mi fortaleza. Yo tengo que decidir de qué manera yo voy a tratar a Dios. Porque todo está bien cuando yo hago uso de esa flexibilidad, que no deberíamos de usar con Dios, pero lo hacemos. Y todo está bien, yo hago uso de esa flexibilidad. Pero cuando alguien hace uso de esa misma flexibilidad para con algo que te afecta a ti, ¿cuál es la respuesta? Vamos a hacer el ejercicio y hablamos un poquito más acerca de esto. No se demore mucho tiempo, un minutito a lo mucho, tenemos muy poco tiempo. En el papel que acaba de recibir, escriba 3 injusticias, las 3 más grandes que usted ha experimentado en este planeta. Voy a repetir de nuevo. Escriba en el papel las 3 injusticias más grandes que ha experimentado en esta tierra. Y vamos a poner 5, pero se nos acabó el tiempo. Las 3 más grandes. Y no tiene que ser así un párrafo para cada injusticia, ¿ok? No me dé detalles, no me lo va a entregar. El punto es de que usted los pueda ver y usted los pueda reconocer. Si solamente una palabra, es solamente una palabra, pero escuche esto, es una injusticia que usted ha experimentado de otras personas. O sea, algo que alguien más le hizo a usted. ¿Sí? Me botaron del trabajo injustamente, algo así, es un ejemplo. Fui al trabajo, una que hemos escuchado recientemente, que sucede mucho en este país lamentablemente. Fui al trabajo y no me pagaron. Es una injusticia grande. Pero yo creo que usted escriba las 3 más grandes, ¿ok? Una palabra, 2 palabras y listo. El punto es que usted las tenga en frente de usted, que las tenga bien marcadas, bien checadas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Alguien más? No escriba un libro, por favor. Solamente 2, 3 palabras y listo. Se va a desahogar ahí en el papel. Señor amado. No. Solamente 2, 3 palabras y listo. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguien más? Lo que sí quiero es que las pueda ver, ¿ok? Egreseidi, escribe 2. Escribe una, por el amor de Dios. Por el amor de Dios, Egreseidi. Escribe una por lo menos, hombre. Lo que quiero es que las pueda ver, que usted pueda recordar la experiencia. Ok, perfecto, ok, listo. Ahora, veamos esto. Ahora piensa en 3 o 4 cosas. No, vamos a hacer 2 porque se van a tardar mucho. Van a contar la historia de la vida aquí. No lo tienes que escribir, esto no lo tienes que escribir. Yo solamente quiero que tú pienses en 2 o 3 cosas
que tú sabes que Dios no lo permite, pero tú lo haces de todas formas. No necesita el papel entero, hermano. No necesita el papel entero, por favor. Escriba una o dos. Y no los tiene que escribir, ¿ok? Esto nada más ténganlo en la mente. Esas cosas, sí. Pero no la tienes que escribir, solamente piensa de cosas que haces que sabes que Dios dice no debes de hacerlo. ¿Sí? No, pero piensa en las dos más graves. Ya, ok. Ya las pensó, ok, listo. Ahora, escuche esto. Ahora, piense en la forma como justifica esas dos cosas. ¿Cómo lo justificas? Por ejemplo, una de las cosas como yo justificaba cosas malas que yo hacía, porque ahora ya soy perfecto y ya no hago esas cosas malas, ¿verdad? Pero una forma como yo lo justificaba es, bueno, Dios de todas maneras me va a perdonar, ¿verdad? De todas maneras me va a perdonar. Voy y le pido perdón. Cuando vaya a la oración, me voy a poner a cuentas con Dios. ¿Sí? O sea, piensa en la manera como justificas eso. Porque si la acción se lleva a cabo, es que de alguna manera lo estamos justificando. Estamos diciendo está bien, o aunque esté mal, lo voy a hacer de todas formas. Y hay que ver cuál es el motivo. Otra, escuchemos esto. Otra de las cosas que yo hacía es no puedo parar. Y si no podemos parar, eso es un grave problema, hermano. Eso es un grave problema. Imagínate, ¿cómo le llaman al auto al vehículo que se volcó? Una troca, una gandola. Imagínate una gandola que viene hacia ti y no puede parar. O sea, trata de ser racional. Trata de ser racional y aplicar las cosas que tú piensas y dices a cosas prácticas de la vida. Porque si es irracional, entonces es fácil de justificarse, hermano. Es fácil de decir, no hay problema, sigamos, démosle. Ya lo hiciste. Ya identificaste la manera como justificas esas cosas. Ok. Siguiente, piensa, ahora, aquí va el asunto difícil. Piensa en cómo te sentirías si las personas que hicieron esas 2 o 3 grandes injusticias sobre ti justifican esas injusticias de la misma manera. Por ejemplo, yo pondría, ¿no? Cuando estaba enfrente de mi casa, una persona pasó y me vio que estaba en muletas, no podía correr, me agarró del pecho, me arrancó la cadena y se fue. Eso fue una grande injusticia. Yo regularmente justificaba mis pecados, por así decirlo, diciendo, pero Dios me va a perdonar. Entonces, supongamos que esa persona que pasó corriendo, me arrancó la cadena y la joya y se fue, justifica de la misma manera. Dios me va a perdonar, después me arrepiento. Ahora tú dime, si yo y esa persona hacemos lo mismo, somos 2 personas, imagínate si 4 personas lo hacen. Pero a esas 4 personas les pasó otra serie de injusticias. Y están involucradas con otras 8 personas, a quienes también les pasó injusticias. Hermano, todo el mundo está justificado. Todo el mundo está justificado. Dime tú, ¿qué tipo de mundo produce esa actitud? ¿Qué tipo de mundo produce esa actitud? Porque si yo le puedo decir a Dios, cuando Dios me habla, bueno, fácilmente vamos a continuar, no te preocupes, yo creo que para la próxima semana sí, ya esa semana sí me percato de lo que Dios me está diciendo y voy a obedecer y voy a hacer caso. Y llega la otra semana y como que me envolví sordo mentalmente, hermano. ¿Usted sabe lo que es la sordera mental? Donde no me acuerdo lo que yo dije. El problema con eso, ¿sabe lo que es? Es de que se convierte en un hábito.
Y un hábito se convierte en un estilo de vida. Y un estilo de vida se convierte en una cultura. Y una cultura impacta e influencia a las futuras generaciones. Yo te pregunto a ti, ¿en qué tipo de mundo quieres que tus hijos vivan? ¿En qué tipo de mundo quieres que tus sobrinos vivan? ¿Qué tipo de mundo estás construyendo con tus acciones, mi hermano? Porque no implica solamente las cuestiones materiales. No es solamente el trabajo, no es solamente la labor, no es solamente las cosas físicas, no es solamente la plata. Es el tipo de mundo en el cual las futuras generaciones van a vivir. El futuro del mundo, el problema con estas sociedades, ¿sabe lo que pasó? Estas sociedades que mencionamos, y con eso estamos terminando. El problema con estas sociedades es de que eventualmente ya Dios se convirtió irrelevante. Y se desarrolló un tipo de sordera espiritual donde ya no escuchamos. O sea, oímos la palabra de Dios, pero ya no la escuchamos. Hay una razón para justificarlo. Mi pregunta para ti es, ¿de qué manera va a justificar la persona que cometa la siguiente injusticia sobre tu vida? ¿De qué manera la va a justificar? ¿Será de la misma manera como tú lo justificas? Escucha esto. Proclamaré el nombre del Señor. Alaben la grandeza de nuestro Dios. ¿Él es qué? La roca. ¿Sabe lo que es una roca en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento? Es un lugar seguro. Un lugar seguro. Yo no sé tú, pero yo no encuentro seguridad en este mundo. Yo puedo ver la injusticia que hay en este mundo y yo puedo ver que posiblemente materialmente yo puedo beneficiarme grandemente. Pero ¿sabes qué? Eso no me trae seguridad. Eso no me va a traer seguridad. Eso no va a producir la seguridad que yo necesito. Y el hecho de que Dios sea mi roca es que Él es mi seguridad. ¿Sus obras son qué? La injusticia sucede por la injusticia que hay en el corazón humano. ¿Por qué sucede tanta maldad? ¿Dios es tan malo que lo permite? No, hermano. Porque nosotros construimos este mundo. En inglés hay un dicho: tú preparaste tu cama, ahora te acuestas en ella. Nosotros preparamos nuestro mundo y ahora nosotros vivimos en él. No, pero yo no quise esto. ¿Cuántas injusticias has cometido? ¿Cuántas veces has desobedecido a Dios? ¿Eso contribuye a lo bueno o contribuye a lo malo? Fíjate la siguiente declaración. ¿Dios es qué? Abajito. ¿Dios es qué? Fiel. ¿No practica qué? Él es recto y qué? Justo. Él es recto y justo. ¿Quién es mi fuente de justicia? Dios. Dios es mi fuente de justicia. ¿De dónde voy a sacar la justicia que necesito para contribuir a este mundo de la manera que pueda construir una mejor sociedad? De Dios. ¿Sabe que el reino de Dios siempre lo hemos visto como un lugar? Allá en el cielo, ¿no? Un castillo. Estaba viendo una nota ahí bien importante de la... Escúcheme bien, ya vamos a terminar, escúcheme bien. Estaba viendo una nota interesante de la antigua caricatura o comiquita de Blancanieves. Y entonces muestran, ¿verdad? Quiere decir el autor de este video, muestra que Blancanieves no se despertó del beso del príncipe. Blancanieves muere. Y la razón por la cual los enanitos, los famosos 7 enanitos, no podían ir con ellos cuando ella y el príncipe azul se fueron, es porque básicamente se estaban yendo al cielo. Y a veces nosotros vemos el reino de Dios o el reino de los cielos como un lugar allá en el cielo, hermano. Y muestran ese castillo, ¿no? Con color oro y los rayos del sol, color oro también. Y se ve así un lugar muy distante. El reino de Dios está aquí entre nosotros. El reino de Dios se establece en tu corazón cuando tú permites que sea Jesús el que determine la justicia que tú vas a vivir. No tu vida pasada, no el mundo, no la cultura, no los mejores amigos que tienes,
sino que sea Jesús. Ahí es donde se establece el reino de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos muchas cosas acerca del reino de Dios, pero les dijo una cosa bien importante. Les dijo, el reino de Dios está entre ustedes. ¿Por qué tenemos que ser sus discípulos? Hermano, porque necesitamos aprender la obediencia. Y solamente Jesús, quien es justo, es el que nos puede enseñar a obedecer a Dios. Nadie más. Si tú dependes de tu carne, de la carne vas a cosechar corrupción. Y si cosechamos corrupción, no podemos quejarnos por nuestra cosecha, hermano. ¿Cómo te vas a quejar por algo que tú mismo plantaste? No es posible. ¿Qué debemos de hacer? Recibe a Jesús también como Rey. A lo mejor lo aceptaste ya como Salvador y vas a pasar toda una eternidad en el cielo. Pero recíbelo también como Rey. Permite que Jesús sea tu Rey y permite que Él establezca su justicia en tu corazón. No pretendas ser sabio en tu propia opinión, ni te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sabes lo que sucede con nuestra opinión y nuestra prudencia? Fallan. Dice la Biblia, engañoso es el corazón sobre todas las cosas, ¿quién lo puede conocer? Engañoso. Olvídate de las personas que te mienten acá afuera, hermano. Eso debería de ser lo mínimo de tus preocupaciones. Preocúpate de que tu propio corazón te mienta y te traicione. Porque las decisiones que se toman con un corazón engañoso, al final experimentan factura, pasa factura. ¿No me crees? Piensa en toda decisión mala que reconoces que hiciste mala. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Lo lindo es que nada de esto lo tienes que hacer solo. Lo lindo es que gracias a Jesús tienes acceso al Padre y tienes una relación con Él. El Padre te ve como una persona justificada. Eso significa como una persona que siempre ha practicado la justicia, hermano. Siempre. Eso es lo que significa el término justificación. Por fe somos justificados. Es decir, que Jesús pone su justicia en ti, de tal manera que Dios Padre te ve como una persona que siempre ha practicado la justicia. Pero ahora tú tienes que asegurarte de que tu nueva realidad, de que tu vida aquí en la tierra se alinee con tu nueva realidad. Esa es la nueva realidad que tienes, esa es la nueva identidad que tienes. Yo soy un pecador justificado. ¿Eres justificado porque te portas bien, haces todo bien, perfecto? No, pero soy justificado por esa preciosa sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Alguien pagó por mi justificación. Fue un precio de sangre, fue un precio de muerte, un precio de vida. Y esa vida ahora la puedo experimentar yo aquí en la tierra. Puedo experimentar esa vida abundante. Si tú eliges muerte, no puedes quejarte si lo que recibes es muerte. Pero si tú eliges vida, vas a vivir la vida más maravillosa que puedas haber experimentado en todos tus años de vida. Vas a experimentar un gozo sobreabundante que no depende de las circunstancias. Vas a estar gozoso, vas a estar alegre, vas a tener la seguridad para atravesar cualquier problema, cualquier dificultad. Vas a permanecer firme y la gente no va a saber de dónde viene eso. Vas a tener una paz que te ayuda a estar seguro, aunque las cosas afuera no funcionen, aunque las cosas se vean que no están marchando bien. ¿Sabes por qué? Porque es el milagro que Dios hace en nuestros corazones. Y ya nuestros corazones, como son eternos y como pertenecen al reino celestial, no dependen de las circunstancias de este mundo. Ya no. Dependen de Él. Y como Él siempre está conmigo, Él puede cambiar la circunstancia, la tormenta aquí en mi corazón. Aunque el mundo afuera se esté derribando. Y lo más bello de todo, Él te enseñará el camino de la vida. Seamos humildes, hermanos. Nosotros no sabemos cómo ser papás, no sabemos cómo ser esposos, no sabemos cómo ser esposas, no sabemos cómo ser mamás, necesitamos reconocerlo. No sabemos cómo ser hombres, no sabemos cómo ser mujeres, de acuerdo a la voluntad de Dios, no lo sabemos. Pero si tú te humillas delante de Dios y tú le dices, Señor, yo no lo sé, yo estoy equivocado, yo reconozco que lo que tú estás diciendo es verdad. El Señor te va a mostrar algo mucho más grande y mucho más valioso de lo que tú has experimentado ahorita. Oremos.
Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu bondad y tu fidelidad. Te damos gracias porque siempre has sido bueno, Señor. Tu bondad ha sido abundante para con nosotros. Gracias, precioso Dios, gracias. En el nombre de Jesús, Señor, te venimos primeramente a pedir perdón por nuestra injusticia, por nuestros pecados, Señor. Porque nosotros hemos construido una realidad en la que no queremos vivir, Señor, y no nos hemos dado cuenta. Por favor, perdónanos, Señor. Reconocemos en este momento que no sabemos cómo vivir, no sabemos cómo existir, Señor. No supimos, Señor. Permitimos que otras circunstancias determinaran cómo es que nosotros íbamos a vivir, Señor. Y muchas veces te mantenemos fuera de nuestra vida, Señor, al decidir hacer algo que es contrario a tu voluntad, al decidir hacer algo, Señor, que tú no nos pidiste que hiciéramos, que fue una decisión mayormente de nuestra carne, de nuestro rebelde interior, Señor, que se rebela en contra de tu voluntad. Por favor, perdónanos por tal rebeldía, perdónanos por tal orgullo, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, te pedimos que tu iglesia pueda pararse sobre la roca, pueda sostenerse sobre la roca, pueda estar en un lugar seguro, porque confía en ti y confía en lo que tú dices, Señor. Si tú nunca has hecho esta decisión, y yo sé que probablemente lo puede haber, pero necesito hacerlo. Si tú nunca has tomado la decisión de pedirle a Jesús que venga y te salve, sí de la condenación eterna, pero también de el pecado que puede morderte, que puede infectarte aquí en la tierra, que puede causar estragos en tu vida y en la vida de tu familia, te animo, si tú lo quieres, a que lo repitas conmigo. Yo te voy a guiar. No hay nada mágico acerca de estas palabras. Lo maravilloso de estas palabras es que si van acompañadas con fe, tú tendrás vida eterna, tú tendrás una vida nueva. Ya no tienes que dejarte llevar por los impulsos de la carne. Solo repite conmigo y di: Señor Jesús, yo reconozco que he fallado. Yo reconozco que me he dejado llevar por los deseos de mi carne y por mi propia injusticia, que he justificado, Señor, de la manera como yo no quiero que otros justifiquen su injusticia. Sobre todo, Señor, cuando me afecta a mí negativamente. Por favor, perdóname. Ven a mi vida. Tú prometes darme un corazón nuevo. Te pido ese corazón nuevo. Y ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús, a vivir en tu justicia. Y enséñame, Señor, esa justicia. Me arrepiento y te pido perdón. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Señor, yo te pido por todos mis hermanos y hermanas, Señor, en este lugar. Te pido por nuestras visitas. Te pido que te sigas moviendo, Señor, en sus corazones, que sigas obrando, que sigas trayendo paz, libertad, que sigas trayendo sanidad, que sigas trayendo vida eterna, Señor, que sigas trayendo nueva vida, Señor, que sigas restaurando sus vidas, sus matrimonios, sus familias, y que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, puedan lograr depender de ti para vivir la vida abundante que tú nos prometes a todos nosotros que aceptamos tu justicia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Sean bienvenidos todas las personas que nos han visitado por primera vez